Parábolas de Jesús. Llegamos así a las parábolas de Cristo. Hemos recorrido ya casi 50 parábolas. Recordamos que esto no es un estudio bíblico ni una predicación, es un análisis de la enseñanza para conocer sus diversos significados y aplicaciones comunes que le como una estructura. Luego sobre eso cada uno puede aplicarlo a su vida, a una predicación o quizás a un estudio bíblico y demás. ¿Qué tenemos el día de hoy? Bueno, las parábolas más conocidas ya las hemos visto todas. De las más pequeñas, que a veces consta de un solo versículo, hemos visto el ciego que guía a otro ciego, el médico que se debe curar a sí mismo, los invitados que eligen sentarse en los primeros lugares, el dueño de la casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas, la medida con la que medimos, seremos medidos cuando juzgamos, y hoy vamos los niños que juegan en la plaza, el día de ayer, y hoy vamos a hablar de la oveja que cae al pozo. Esto lo pueden encontrar tanto en Mateo 12, 11 y 12, como en Lucas 14, 5 y 6. Pero vamos a leer solamente Mateo 12, versículo 11 y 12. Dice así el Señor: y les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si ésta cayere en un pozo en el día de reposo, ¿no le echa mano y la levanta? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Luego dice que continúa la historia, pero no vamos a ir ahí porque ya es parte del milagro, que dice que le dijo al hombre que extendiese su mano y le sanó. ¿Qué nos enseña esta parábola? El contexto es acerca de aquel varón que estaba enfermo y el Señor estaba por sanarlo, pero todo el mundo lo miraban como diciendo, esto no se puede hacer porque es algo ilícito. Este hombre tenía una mano seca. Esta parábola se encuentra en medio de esta historia. Entonces dice la Escritura que el Señor les dijo, bueno, juzguen ustedes. Si de repente cae una oveja, dice, si tiene una oveja y cae en un pozo en el día de reposo, ¿no le echará mano? ¿No le echa mano y la levanta? ¿Por qué compara una oveja? Porque la Biblia dice que el Señor es nuestro pastor, dice el Salmo, nada nos faltará. Entonces somos ovejas de la grey de Dios, de aquel rebaño del Señor. Entonces Él dijo, miren ustedes, por ejemplo, si ustedes tienen su propio rebaño, ustedes cuidan a la oveja y si cae en el pozo, aun cuando sea el día de reposo, la rescatan, porque si no se muere. Pero fíjense ustedes que Dios es su pastor y ustedes son las ovejas. Pero ustedes son ovejas figurativamente, a quien el Señor las tiene que guiar. Y si ustedes están en un problema o en una adversidad, porque sea el día de reposo, el Señor va a priorizar más una ley que dio para beneficiar al hombre, para que la ley lo termine esclavizando al hombre o siéndole contraria al hombre o siéndole un impedimento para ser salvado, en este caso salvado porque si la oveja está en un pozo, si no la sacan se muere. Y el hombre, si necesita un milagro, quizás puede perder la vida o quizás será la única oportunidad en cuanto este hombre se iba a cruzar su vida con la vida de Cristo. Y sabemos que el Señor cuando daba el milagro también daba la salvación. Las personas llegaban al conocimiento de Dios y a la fe. Dice la Escritura entonces, si cae en el pozo, ustedes la levantan. Bueno, ¿qué otra cosa nos enseña esta parábola? Nos enseña que como estamos en un mundo en que obstáculos va a haber y de tanto en tanto vamos a encontrar tropiezos, adversidades, de las cuales vamos a necesitar una ayuda. Aunque la parábola no se centra en este aspecto, se centra en brindar la ayuda sin importar si va contraria al mandamiento de Dios, en este caso un mandamiento que se podría quebrantar por un bien mayor, ¿no?
Pero sin embargo hay que tener en cuenta el detalle, porque uno dirá, ¿y por qué la oveja se cae al pozo si tiene un pastor? Y bueno, porque la oveja a veces es rebelde, no obedece a su pastor, no escucha la voz de su Dios. Y a veces escuchamos, pero luego nos olvidamos, o somos como novillo indómito, como dice la Escritura, como un animal indomable. Y a veces esa nuestra rebeldía nos lleva a caer en pozos y a golpearnos con pruebas o con tribulaciones o con dificultades que no estaban preparadas para que nosotros nos enfrentemos ahí o tengamos que llorar en esas situaciones tristes. Sin embargo, así como el animal tiene su esencia y no tiene libre albedrío o no tiene la capacidad del hombre, cuanto más en el hombre, que su mente trabaja las 24 horas del día, que a veces procesa mal porque se equivoca a la hora de juzgar las situaciones o de tomar decisiones. Sin embargo, dice la Escritura, en el camino hay peligros. Esto hay que tener en cuenta. Si bien es una historia que hace hincapié en el día de reposo, pero no es un detalle menor. La oveja cayó en un pozo en el día de reposo y compara esta historia con alguien que estaba enfermo, que también cayó en un pozo y en una adversidad. Para algunos la adversidad puede ser la muerte, para otros puede ser la economía, para otros puede ser la enfermedad, para otros simplemente la depresión o pensamientos de suicidio o malos pensamientos con los cuales no puede lidiar, no puede luchar solo. Bueno, eso es estar en un pozo y se necesita una intervención de alguien que esté afuera, de alguien que tenga una capacidad de rescate, ¿no? ¿Cuánta gente hay que se tiró al río o al mar para rescatar a alguien y terminaron ahogados? Y el que se estaba ahogando se salvó. Toda una contradicción, toda una situación difícil de comprender. Entonces, vemos que aquel que está en adversidad necesita a alguien que esté como en un nivel diferente, que pueda brindarle la ayuda espiritual, con una claridad mental, con una búsqueda de Dios, para que realmente te pueda levantar. Si no, si están los dos en el hoyo, no se puede salvar ninguno, darle la mano al otro. Entonces dice, le eche mano y la levante, dice. Dice luego el verso 12, pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Como diciendo, ustedes no tienen una idea de lo valioso que son para Dios. Son tan valiosos para Dios que Él a veces prefiere quebrantar uno de sus propios mandamientos o de sus mandatos para bendecirlos, no quebrantarlos para pecar. Tengo que hacer esta aclaración. No es que Dios dice, hoy te permito adulterar porque te amo. No. Pero hay otros mandatos que son susceptibles de ser quebrantados y no traen ningún tipo de consecuencia negativa para nadie. Por ejemplo, cuando David come los panes de la preposición, los cuales le era prohibido comer. Entonces Dios dice, aunque hay un mandato, pero hay un hombre que busca, que ama, que entendió el llamado, que me fue fiel, que salvó al pueblo, que se jugó su vida frente a Goliat y demás, por lo cual eso lo podemos quebrantar. Lo mismo en el día de reposo. O si hay un animal que lo han sacrificado a los demonios, y si un hombre tiene hambre, puede ir y comer. A Dios no le importa, porque lo que le importa es que estés bien. Y en este caso, lo aclara el mismo apóstol Pablo, dijo, la comida nada es en sí misma, nada es. Si hay una persona en un pueblo que es carpintero y que es un hombre adúltero, no me queda otra que comprarle al único carpintero del pueblo. Y Dios va a saber comprender que es una situación de necesidad. Si yo tengo para elegir, trato de elegir a las personas que me parezcan que estén más acorde a mis valores. Pero ¿qué tal cuando no puedo elegir? Entonces Dios dice, bueno, sé que estás en una situación específica. A veces sucede con los divorcios. La voluntad de Dios es que nadie se divorcie. Pero hay situaciones específicas que la situación no da para más, que insistir en algo significaría que corra peligro la vida de una persona, o bien que terminen siendo participantes de un triángulo amoroso las personas en lugar de un matrimonio. Y no se salva absolutamente nadie. Diferente es
si aquel que está viviendo una vida de adulterios y demás, y se libera a esa mujer que está siendo engañada, o a ese hombre, pueden rehacer su vida y no obligarlos a vivir en un triángulo amoroso o en situaciones aún mucho más peligrosas que estas. Entonces la enseñanza de Dios es esta: hay mandamientos que se pueden quebrantar por amor al hombre. Y esos mandamientos son los que no tienen implicancias para terceros ni provocan un daño a nadie. Son mandamientos que Dios ha puesto y que Dios a veces en su gran amor nos permite que lo podamos quebrantar o que no lo podamos cumplir porque es imposible de cumplir, supongamos. Todavía hay personas que dicen, no, pero Dios dice que no hay que ser violentos. Claro que no hay que ser violentos. Pero yo te puedo asegurar que si veo a una persona adulta que está queriendo violar a un niño, me voy a olvidar de todo lo que voy a tratar de actuar. No voy a decir, no, Dios me dijo que no sea violento. Si tengo un palo, le pego por la cabeza. Sé, obviamente, que es una situación límite y extrema y jamás le pegaría un palo en la cabeza absolutamente a nadie. Pero si estuviese frente a una situación límite y yo fuese la persona que puedo hacer algo, actuaría. Porque es mi deber. Entonces Dios mismo dice, bueno, es como cuando Dios es el que da la vida, pero Dios mismo implanta la pena de muerte. Porque había personas que ya se burlaban de la comunidad. Y en estos días se está pasando en la sociedad moderna. Hay personas que ya se burlan de la comunidad. Una cosa es aquel que comete 1 o 2 errores. Pero aquel que ya va por su 4º o 5º error, ya lo ha tomado como una forma de vida. Y el daño que provoca a la gente inocente es un daño que no tiene fin, es un daño infinito. Es un daño y heridas que se llevarán los padres, o las madres, o las mujeres, o los niños, a la tumba, hasta la muerte. Dice la Escritura entonces, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? ¿Cuánto más vale un hombre que un animal? Si podemos rescatar a la oveja, al hombre mucho más. Por consiguiente, dijo el Señor, es lícito hacer el bien en el día de reposo. Todavía hay personas que dicen, ustedes no guardan el día de reposo, tal o cual cosa. El Señor mismo lo quebrantó y luego el Nuevo Testamento nos dice que nosotros no tenemos esa costumbre ni nos fue dado el mandamiento a nosotros. El mandamiento se lo fue dado al pueblo judío y así todo. El Señor delante del mismo pueblo judío le mostró que Él era Dios, incluso para quebrantar el día de reposo o dejar que lo quebrante los discípulos cuando recogían espigas, lo cual no les era permitido. Entonces dice el Señor, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Es decir, si hay una situación extrema, pero podemos hacer algo, un bien mayor, bueno, actuamos, aun cuando de por medio hay un compromiso. Hay un compromiso con Dios de guardar el día de reposo. Pero dice, Señor, yo sé que hay un compromiso, pero hay un hombre tirado al costado del camino herido. Y si llego tarde a la iglesia, Señor, llegaré tarde, no importa. Pero luego le comentaré a los hermanos que no podía dejar a este hombre tirado acá al costado del camino. Si llegamos tarde a una situación, no importa, pero hay algo que resolver y es lícito hacer el bien, es lícito dejar de lado algo que incluso lo dio Dios para hacer el bien a una persona. Esto es lo que muy pocos entienden y ponen su religión de por medio, como pasó en el caso del buen samaritano, que el sacerdote lo miró y tenía asuntos más importantes, se podía contaminar si era un cadáver. Pasó el levita, hizo lo mismo, y sin embargo pasó a alguien que no sabía nada de Dios, pero tenía corazón, y fue aquel a quien el Señor alabó. Entonces dice el Señor, por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo. Es decir, la bondad en el corazón es un tesoro supremo, que a veces Dios, por este motivo, nos deja ciertas concesiones para hacer el bien. Aun cuando Él haya dado algún mandamiento, dice, no importa, el mandamiento nunca te lo di para impedirte que hagas el bien, porque yo soy el Dios de lo bueno. Satanás es el Dios de lo malo. ¿Cómo yo te voy a dar un mandamiento para impedirte que hagas lo bueno? ¿Qué clase de Dios sería de lo bueno? Yo te doy un mandamiento
para bendecirte. Y si ese mandamiento en algún momento entorpece un bien o una acción buena que vas a hacer, entonces yo te permito que no lo cumplas, porque estás por hacer un bien a alguien. Hasta aquí la historia de la oveja que cayó en el pozo, la parábola del día de hoy. Nos vamos. Gracias.